Durante los siguientes 20 minutos vamos a hablar de la visión y los retos del tecnólogo en radiología. ¿A cuántos de ustedes en algún momento no les han dicho o les han preguntado que un tecnólogo en radiología solamente es una persona que oprime botones? Pues muy bien, vamos a ver que esto no es así. El objetivo pues es demostrar la importancia del rol del tecnólogo en radiología, la visión y los retos que asume a diario en el ejercicio de sus funciones. Aquí en esta imagen vemos una secuencia SPECT de colangioresonancia, vemos la vía biliar, es una imagen obtenida aquí en nuestros resonadores. Vamos a ver qué es un tecnólogo en radiología, cuáles son sus funciones, los retos y las habilidades, las competencias que debe tener y conclusiones. Pues bien, un tecnólogo en radiología es una persona que tiene una formación tecnológica universitaria, que debe tener un conocimiento de la estructura y fisiología del cuerpo humano y también contar con unos criterios de calidad con utilidad diagnóstica y terapéutica. Aquí en esta imagen vemos una secuencia de cerebro, unos mapas de difusión. Esta zona es una zona de un tumor y aquí estamos viendo una secuencia de un mapa de una resonancia de corazón en un eje largo. Dentro de esas funciones que debemos tener, pues está el contacto inicial con el paciente. Súper importante tener ese contacto inicial con el paciente, porque es allí donde vamos a empezar a entablar esa comunicación. Debemos ser empáticos, debemos lograr llamar la atención del paciente, ¿sí? Y eso lo podemos lograr de una forma muy sencilla, solo con decirle bienvenido, bienvenida. El paciente ya estamos llamando la atención. Entonces, bienvenido, mi nombre es Gino Idor, yo soy su tecnólogo que le va a realizar su resonancia. Estoy estableciendo un contacto con el paciente, estoy llamando la atención, debo tener ese contacto visual. Entonces, dentro de nuestras funciones, el contacto inicial con el paciente es súper importante. Obviamente, al tener ese contacto inicial y tener la atención del paciente, pues vamos a tener unas instrucciones que le vamos a dar al paciente para realizar el estudio, unas recomendaciones, unas contraindicaciones del estudio y, como les decía anteriormente, nuestra función es obtener imágenes. Pero obtener esas imágenes es obtenerlas con unos criterios de calidad que tengan una utilidad diagnóstica y terapéutica. Debemos orientar y comprender procesos de producción y adquisición de imágenes diagnósticas con un conocimiento de la estructura y fisiología del cuerpo humano y adicionalmente debemos tener unas destrezas administrativas. Dentro de los retos y habilidades que tenemos como tecnólogos, pues debemos utilizar la tecnología de la información y la comunicación y ser parte fundamental en esa definición de conductas en diferentes especialidades médicas. Cuando hablamos de utilizar tecnologías de la información y la comunicación, pues hoy por hoy que el mundo ha cambiado, pues no solamente es operar un equipo de rayos X, un equipo de resonancia, un tomógrafo, no solamente es tener esas, digamos, habilidades y esos conocimientos físicos y anatómicos, no. También debemos interactuar con muchas tecnologías como las herramientas y habilidades de la comunicación, tener competencias técnicas y humanas, manejar la comunicación verbal y no verbal. Recordemos que un gesto, el no mirar al paciente, un gesto inadecuado, rompe esa comunicación con nuestro paciente, rompe esa empatía la cual debemos tener. Nuestro lenguaje corporal debe ser adecuado, ¿sí?
Nuestro tono de voz debe ser un tono agradable, cálido. Debemos tener mucho cuidado con nuestros gestos y sobre todo debemos generar una empatía y una diplomacia. Cuando generamos esa empatía con el paciente, estamos logrando y estamos garantizando que nuestro estudio va a ser el mejor. Debemos tener un alto sentido humano, un gran compromiso y estar altamente entrenados y capacitados, tanto en el manejo de los equipos como en herramientas digitales y herramientas de la comunicación. Aquí vemos una imagen de una resonancia de abdomen. Pues vemos aquí un corte coronal y vemos acá en un corte axial, estamos viendo el hígado y vemos esta imagen hipodensa, lo cual corresponde a una lesión hepática del paciente. Entonces, dentro de todos esos conocimientos, debemos estar altamente entrenados y capacitados. ¿Para qué? Para saber qué es normal y qué no es normal. ¿Por qué? Porque nosotros somos la puerta de entrada al paciente, somos esa comunicación entre el tecnólogo, el radiólogo y el paciente. Si el usuario se siente confortable, tranquilo, nos va a colaborar mucho. Debemos tener un manejo de agenda, ¿sí? Que cuando yo llego a mi turno sepa qué estudio voy a realizar. Aquí en la clínica tenemos la ventaja que tenemos una herramienta digital que nos permite conocer con anterioridad qué estudio vamos a realizar, la orden médica del paciente. Y debemos tener la capacidad de involucrar al personal asistencial y administrativo. ¿Por qué? Porque no podemos actuar como una isla. Entonces debemos tener esa capacidad, esa diplomacia para involucrar a todo el personal en el manejo y la atención del paciente. Siempre, siempre validar la orden médica es fundamental. Debemos indagar y cuestionar. Cuando les hablo de indagar y cuestionar es muy importante esto porque, como les decía, nosotros somos el contacto entre el paciente y el médico radiólogo. Les coloco, por ejemplo, hace algún tiempo llegó una paciente con una solicitud de una resonancia de cara. Era de otra institución y decía que el diagnóstico era biopolímeros. Pues como al indagar con la paciente, venía a otra institución, no traía historia clínica, la señora refería que no se había realizado ningún procedimiento estético. Entonces comenté con el radiólogo que estaba encargado de la parte de cabeza, cara y cuello, y la orden y el diagnóstico no era coherente con lo que decía el paciente. Entonces ya el radiólogo le comenté la situación, ya al hablar con la paciente, de pronto la paciente le tuvo como ya, digamos, al hablar con el médico ya le refirió que en algún momento se había realizado una cirugía estética. Entonces, obviamente, allí el diagnóstico ya era coherente con lo que querían buscar, ¿sí? Entonces, es importante indagar, cuestionar, el saber por qué. Y como le digo, siempre tenemos el apoyo del médico radiólogo. Siempre debemos comentar el estudio con el radiólogo, sobre todo esos estudios que son complejos, esos estudios que vienen de otra institución y que no es como muy claro. ¿Para qué? Para realizar un estudio de forma pertinente y segura. Siempre, siempre vamos a tener que interactuar con las plataformas tecnológicas y tenemos un sistema de archivado en red. Aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos en nuestra consola de trabajo, vemos muchos monitores. Entonces, muchos dirían, ¿y para qué tanto? Pues bien, aquí está el monitor del equipo con su teclado, pero adicionalmente aquí vemos que tenemos un computador donde debemos ingresar al sistema, podemos ver imágenes de la institución, podemos ver la historia clínica del paciente, el por qué le mandan el examen. Aquí vemos otro monitor que es el inyector de medio de contraste. Vemos la cámara para vigilar por la seguridad del paciente. Estamos viendo acá también otro monitor que es un monitor
que tenemos para controlar los signos vitales del paciente. Entonces, siempre debemos interactuar con todas estas tecnologías. Aparte del resonador como tal, siempre debemos interactuar con todos estos elementos. Siempre garantizar la seguridad de las personas. Aquí en esta imagen vemos un botón de quench del resonador. Entonces, debemos velar por la seguridad de esas personas, tanto el cliente interno como el cliente externo. Debemos garantizar que el acceso venoso del paciente sea el adecuado. Aquí vemos también otras imágenes y es muy común hoy por hoy tener esta herramienta que es el teléfono, ¿sí? Aquí tenemos una gran ventaja, es que podemos comunicarnos con el médico radiólogo en tiempo real, ya sea por llamada telefónica, utilizando herramientas como el WhatsApp. Siempre tenemos esa gran ventaja. Lo más importante, como les decía yo a ustedes, es ser un puente y tener una interacción tecnólogo, paciente y radiólogo. Siempre el paciente está aquí y siempre vamos a tener esta comunicación con el radiólogo, de ida y vuelta, siempre. Por ejemplo, si llega un estudio de un paciente que tiene una masa en una pierna y la masa es muy pequeña, ¿sí? Pues nosotros debemos garantizar que al radiólogo, en el momento de ver las imágenes, pueda ver dónde está posiblemente esa masa, si es muy pequeña. Entonces, tenemos acá cómo marcarla con una perla de vitamina E. Adicionalmente, llenamos una encuesta, que es muy importante, con nuestros auxiliares de enfermería, para que el radiólogo la pueda ver. Siempre, vuelvo y les digo, comunicación entre paciente, radiólogo, tecnólogo, no solamente radiólogo, médicos de la institución, médicos especialistas, siempre debe hacer una comunicación clara. Aquí vemos una imagen donde estamos viendo que hay un emisor, que en este caso sería la mamá. Siempre va a haber un código, que en este caso sería el lenguaje de señas, un mensaje, que sería te amo, un canal, que sería el canal visual, y un receptor, que sería el hijo. Es muy importante tener todo esto en cuenta en el proceso de comunicación y de atención al paciente. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza brindarle al paciente una atención adecuada y brindarle seguridad en sus estudios. Vemos acá otro ejemplo donde vamos a ver un emisor, que es un presentador, un código, que es un idioma, digamos español, un mensaje, que es una noticia, un canal, que es un televisor, y un receptor, que es el televidente. Recordemos que esa comunicación es muy importante porque si no se vuelve un teléfono roto. Aquí tenemos una imagen del lenguaje de señas en Colombia. Hace días nos sucedió, o me sucedió, que me llegó una paciente para una resonancia de abdomen. La señora es sordomuda, venía con el hijo que maneja el idioma. Entonces, el reto era poder realizarle una resonancia de abdomen en donde necesitamos darle unas instrucciones a la paciente: tome aire, bótelo, no respire. Normalmente hubiera sido más fácil decir, no, la señora no entiende, no se puede hacer, pero ¿qué logramos? Asumir este reto. Simplemente hablamos con el hijo, le dimos todas las indicaciones del estudio y se estableció con la señora una comunicación en donde cuando el hijo le tocara una vez la pierna, la señora iba a tomar aire y lo iba a sostener. Y cuando el hijo le tocara 2 veces la pierna, la señora lo iba a botar. Entonces se pudo realizar el estudio, se estableció una gran comunicación, se realizó un estudio con seguridad, oportunamente, ágil. Aquí vemos una imagen, pues, de nuestros resonadores, de uno de nuestros resonadores. Es muy importante el ambiente. Mire, nuestros resonadores todos cuentan con música ambiental. Aquí vemos una luz cielítica con unas flores, ¿sí? Entonces tratamos de que la sala sea lo más agradable posible para ese paciente. Como conclusiones tenemos
que el tecnólogo es parte fundamental en el engranaje médico-paciente, siempre médico-paciente-institución. Debemos tener la capacidad de crear un vínculo con el usuario que genere confianza y que genere fidelización, ¿sí? Que el paciente diga, no, mire, es que allá me atienden súper bien, no es que allá los estudios son los mejores, no es que allá tengo la capacidad de poder sentirme muy agradable para realizar mis estudios. Recordemos que cuando una persona se enferma, no solamente es el paciente como tal, no solamente la persona, automáticamente es un mundo que gira a su alrededor. ¿Por qué? La persona tiene miedo, está angustiada, la esposa, los hijos, que son el vínculo más cercano hacia esa persona, su familia, también están preocupados, están angustiados, ¿sí? Involucra también la parte económica, la parte social, qué voy a hacer, mi proyecto de vida se acabó. Entonces, ese paciente llega muy angustiado, con muchas expectativas, la familia también. Incluso llegan en ocasiones muy aprensivos y como les decía anteriormente, cuando uno logra crear un vínculo con ese paciente, con ese acompañante, crear ese vínculo que genere esa confianza, que genere esa tranquilidad, pues vamos a realizar mejor nuestro trabajo, ¿sí? Y cuando hablo de este vínculo que cree confianza, también debemos crearlo con el cliente interno, que son nuestros médicos, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Ese vínculo tenemos que tener la capacidad de crearlo. Siempre, siempre debemos generar un impacto positivo sobre el proceso de atención de los pacientes en sus familias y todo esto, toda esta atención médica, toda esta atención de los tecnólogos debe ser una experiencia memorable para nuestros pacientes. Cuando hablo de experiencias memorables para nuestros pacientes, es importante porque el paciente debe sentirse cómodo, tranquilo, debe sentirse seguro, que diga, oiga, yo estoy allá en buenas manos. Entonces, eso es importante y como les decía yo a ustedes, el tecnólogo en radiología es mucho más que una persona que solamente oprime unos botones. Como les decía anteriormente, debemos tener unas competencias tanto administrativas como de conocimientos que nos permitan generar todo este vínculo con la generación de la atención a los pacientes. Esto es lo que quería compartir en estos 20 minutos. Muchas gracias por su atención.